no solo es concienciarnos ante los requisitos, sino también ante la posibilidad de efectuarlos. Y por eso tenemos a Alfarben, que nos va a presentar una serie de soluciones justamente para la eficiencia energética con impacto hacia un futuro sostenible. Y por tanto creemos que la idea que les proponemos es una parte informativa, qué es lo que sucede, qué es lo que hay, qué se está haciendo. Segundo, sí, efectivamente hay un elemento claro que es las instituciones, por ejemplo, licitaciones del BID y otros, se está pidiendo como requisito. Y tercero, que tenemos una opción posibilista para poderlo realizar. Y además, si en el transporte pensamos o lo contemplamos en una opción end-to-end y lo pensamos en la máxima afectación kilométrica, pongamos por tanto, posible, colocamos mínima afectación, el resultado es enorme. El resultado es enorme. Por ejemplo, en CO2. Y esto es algo que tenemos a mano y empieza por la voluntad de quererlo hacer, de quererlo estudiar y por lo tanto de informarnos al respecto. Este es el propósito final de la propuesta para el día de hoy, que organizamos desde el clúster Rail Group y Move by Rail Group, dedicados a la movilidad sostenible y a la logística low emissions, claramente en el ámbito que nos dedicamos. Así que, sin más, muchísimas gracias a los ponentes y a los asistentes por este seminario y, como ha dicho Clemen, luego procederemos a las preguntas. Ruego, eso sí, que en cuanto acabe mi intervención, cerremos todos cámara y micro para mejorar la señal. Muchas gracias. Hasta pronto. Adelante, Emma. Fenomenal. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, muchas gracias a Rail Group por darnos la oportunidad de estar aquí hoy, bueno, compartiendo un poquito de nuestro trabajo y a todos los asistentes. Voy a compartir la pantalla. Un segundito. Bueno, y hoy me gustaría hablarles durante este ratito sobre la importancia de la adaptación al cambio climático, principalmente enfocado, orientado a la necesidad de hacer esta adaptación con información climática de calidad. Bueno, mi nombre es Emma Gaitán Fernández y soy la responsable del Departamento de Meteorología y Cambio Climático de la Fundación para la Investigación del Clima. La Fundación para la Investigación del Clima pues es una entidad, ¿no? Es un centro de investigación privado sin ánimo de lucro, pequeño, que está especializado en la investigación del medio ambiente, de la meteorología, del clima y por tanto del cambio climático y su impacto en distintos sectores, ¿no? Como puede ser pues la biodiversidad y los recursos naturales, impacto en la agricultura, en las ciudades e infraestructuras, también en cooperación internacional y obviamente pues en el clima puro y duro. Y digamos, estos serían los departamentos principales en los que trabajamos en la fundación. La fundación tiene más de 20 y pico años de experiencia, empezó en 1992 y desde entonces pues se ha ido evolucionando, formando hasta ser un centro pionero, ¿no? En todo lo relacionado con simulación climática y modelización. Aparte de toda la parte de generación de conocimiento científico, digámoslo de una manera, uno de los puntos fuertes que estamos desarrollando en la fundación es transformar la información generada, digamos, por la parte más científica, todas las proyecciones climáticas, toda la modelización, etcétera, en una información que sea amigable y de uso sencillo para los usuarios, ¿no? No nos sirve de nada tener un montón de información, pero que luego esa información no llegue al quien tiene que llegar, al público general, y si llega, pues no sea entendible y no sea manejable. Una de las maneras en las que estamos desarrollando esta información es a través de sistemas o plataformas informáticas GIS que permiten pues valorar, cuantificar y gestionar tanto los recursos, a los riesgos climáticos como los riesgos meteorológicos asociados a eventos extremos, pues prevención de incendios forestales, pues alertas frente a riesgos de inundaciones, de manera que los servicios de protección civil puedan estar preparados ante estas situaciones, deslizamiento de terrenos, olas de calor, impactos agrícolas, etcétera, ¿no?
Ahora mismo desarrollamos nuestro trabajo en un montón de países, no solo en España, sino también estamos haciendo proyectos en Europa, en el norte de África, en Asia, en América, Suramérica y América Central, etcétera. Y estos proyectos pues son muy diversos, ¿no? Tenemos proyectos financiados por el Ministerio, proyectos por la Unión Europea, del Banco Mundial, de Cooperación Española, de distintos gobiernos, etcétera. Y también tenemos proyectos financiados por entidades privadas. Bueno, seguro que todos ustedes se han encontrado en el día a día con situaciones o han oído hablar de cosechas que se queman, ¿no? Por el estrés térmico, presencia de insectos o de enfermedades como hongos que hacen que las cosechas se pierdan, heladas, embalses desbordados cuando no solían estarlo, alcantarillado que no es capaz de soportar las fuertes precipitaciones que caen en un momento dado, situaciones que no son las habituales, pero que en los últimos años se van dando con más frecuencia y que la sociedad no está preparada en muchas ocasiones para hacerles frente. También, igual que nos encontramos frente a eventos de inundaciones extremas, cada vez es más frecuente ver zonas, ahora mismo estos días seguro que lo están oyendo, las restricciones en Cataluña frente a la sequía, pues zonas cada vez más desérticas, falta de recursos hídricos, ¿no? Para algo tan básico como es las tareas cotidianas. E incluso aquí les he planteado efectos negativos, pero hay otras regiones donde los efectos están siendo positivos y, por ejemplo, podemos encontrar cultivos de viñedos en regiones donde tradicionalmente pues no era fácil encontrarlos, ¿no? Entonces, es aquí donde entra en juego el papel de la fundación, ¿no? ¿Qué podemos hacer para adaptarnos al cambio climático? Pues yo diría que lo primero es disponer de información climática futura de calidad y robusta, ¿no? Es decir, las bases sobre las que podemos hacer los estudios de qué va a pasar en el futuro y qué medidas tengo que tomar tienen que estar hechas en información que sea de calidad, ¿no? Y nosotros siempre nos gusta mostrar esta imagen que creo que es muy representativa de lo que queremos transmitirles, ¿no? Información climática podemos encontrar en un montón de sitios, en un montón de web, no las podemos descargar, pero tenemos que estar seguros de que esa información sobre la que vamos a sustentar nuestros estudios es rigurosa, ¿no? Y este edificio es el ejemplo claro de que si yo construyo algo sobre una base que no es sólida, que no es de calidad, todo lo que haya preparado sobre ello en algún momento tarde o temprano caerá y no será viable. Pues lo mismo ocurre cuando hago proyectos de adaptación al cambio climático contando con información que no es de calidad o he cogido información de una región que no se parece nada a la mía, climáticamente hablando, etcétera. Entonces, desde la Fundación exigimos o intentamos que las proyecciones climáticas con las que trabajamos sean lo más rigurosas posible y para ello necesitamos que cumplan 5 requisitos mínimos, que la información sea a escala diaria, porque es verdad que hay gestiones, pues gestión hídrica o gestión de algún tipo de cultivos, que con tener información mensual es suficiente, pero hay otros sectores, como por ejemplo saber si necesito el próximo verano contratar más potencia porque voy a tener que tener el aire acondicionado muchos días encendido para que mis trabajadores puedan trabajar, si tengo que construir un edificio más pensado para zonas que necesitan mucha calefacción o zonas que necesitan mucha refrigeración, necesito tener la información a escala diaria. Y no solo a escala diaria, también a escala local. ¿Cuántas veces hemos comentado, madre mía, donde yo estoy ahora mismo está cayendo una tormenta enorme y a 2 kilómetros no cae ni una gota de agua, ¿no? Es porque hay fenómenos meteorológicos que son muy locales, están muy condicionados por las condiciones de una zona en concreto, si está encajado en un valle, si tenemos masas de agua, si tenemos a una altura concreta, que ocurren solo en esa zona, con lo cual necesitamos tener que la información climática sea local, que esté hecha en función de las características climáticas de cada región, que la información que generemos sea lo más puntera posible. Ahora mismo ya tenemos a disposición del público general las salidas de los modelos globales del sexto informe. No tiene ningún sentido trabajar con las del quinto que salieron en 2012, ¿no? Pues ese es otro punto que es muy importante, trabajar con la información más puntera. En cuarto lugar, que toda la información sea verificada y validada, ¿no? Tenemos que saber que lo que estamos generando coincide con la realidad, es decir, yo genero información para el pasado y la comparo con lo que pasó en el pasado. De esta manera puedo saber si lo estoy simulando bien o no. Y en último caso, pues contar con la incertidumbre, saber el error que cometo y tener en cuenta ese error cuando hago mi planificación futura.
Dicho esto, para poder llegar a tener las proyecciones climáticas que les comentaba, nosotros aplicamos una metodología que podemos decir que tiene 3 fases, ¿no? La primera fase es describir qué va a pasar en el futuro, ¿no? En una región, pues para ello generamos proyecciones climáticas de temperatura, precipitación, de las variables que consideremos. Y es aquí donde me voy a detener un momentito solo a ponerles en contexto, y es que a día de hoy la herramienta más potente que tenemos para simular el clima son los modelos climáticos. Un modelo climático al final es como una maqueta del sistema Tierra, ¿no? Una maqueta que la divido en cuadraditos y en cada uno de esos cuadraditos resuelvo lo que se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las ecuaciones que rigen el movimiento de la atmósfera. Y para cada uno de esos cuadraditos genero una proyección climática de las variables que estoy considerando, pues por ejemplo temperatura, ¿no? ¿Qué problema tenemos aquí? Pues que claro, dividir el planeta o todo el sistema climático en cuadraditos, pues no lo podemos hacer a una resolución muy precisa. De forma general, esta sería la rejilla de un modelo climático, tienen una resolución de unos 200 por 200 kilómetros cuadrados. ¿Esto qué quiere decir? Que un modelo considera que todo lo que ocurre dentro de la rejilla de 200 kilómetros es lo mismo. Es decir, ocurre lo mismo en Madrid que en un pueblo de Toledo que está a 100 kilómetros, cuando sabemos que eso no es verdad, ¿no? Hay muchas variaciones climáticas en esa distancia, ¿no? Entonces, este, digamos, sería uno de los principales problemas que nos encontramos al trabajar con modelos climáticos. De manera que si yo me descargo la información directamente de la web de Copérnicos, por ejemplo, que nos da esta información, pues 2 puntos que están separados a una distancia considerable los voy a tratar como si fuesen climáticamente iguales, digamos. Esto sería uno de los principales problemas que nos encontramos con la modelización climática global. ¿Cómo solventamos este problema? Pues lo hacemos con lo que llamamos las técnicas de regionalización o downscaling estadístico, que consisten en transformar la rejilla de 200 kilómetros en una rejilla o más pequeña, de unos 20-25 kilómetros, si estoy trabajando en downscaling dinámico, o en un punto local, es decir, en el punto donde yo tengo información meteorológica registrada. De esta manera paso de tener una información a 200 kilómetros a tener una información en un punto concreto. Al hacer esta regionalización ya estoy considerando todos los fenómenos relacionados con los cambios meteorológicos, pues si estoy en altura, si estoy cerca del mar, si estoy justo en una zona de sombreado, etcétera. Nosotros en la FIC trabajamos principalmente con downscaling estadístico, ambas metodologías son igual de válidas, o sea que hay que distinguir cuál necesitamos en función de lo que queremos generar. Dentro de las de downscaling estadístico nos permite tener muchas proyecciones climáticas futuras, nosotros solemos hacer 40 proyecciones climáticas, de manera que cuantificar el error que cometo o que cometen los modelos es mucho más sencillo. Bueno, aquí dejo el artículo donde se publicó nuestra metodología para quien tenga curiosidad por indagar un poco más en este método. Bueno, pues como es normal, cuando estamos trabajando con datos meteorológicos y climáticos, introducimos una serie de errores, ya no solo a la hora de modelizar, ¿no? Las parametrizaciones, etcétera, sino que son principalmente 4 errores los que cometemos durante este proceso. Dos de ellos, en realidad, no podemos cuantificarlo. Uno de ellos es el error asociado a qué va a pasar en el futuro. Saben que tenemos distintos escenarios de emisiones en el futuro, unos que son más positivos, otros que son más negativos, pero a día de hoy no sabemos cuál es la trayectoria que vamos a seguir, con lo cual tenemos que trabajar con todos ellos pensando qué pasaría si somos muy sostenibles y emitimos poco, con lo cual no sube mucho la temperatura, o por el contrario, pues no nos tomamos en serio el impacto del cambio climático, seguimos contaminando, seguimos consumiendo, no somos sostenibles y aumenta mucho la temperatura. Como no sabemos el camino que vamos a llevar, tenemos que trabajar con toda la información. La otra incertidumbre o lo otro que no podemos controlar, el otro factor, es la variabilidad propia de la variable, ¿no? Pues hay años más fríos, años más cálidos, más secos, más húmedos, tampoco sabemos, ¿no? Cómo va a ir variando de forma natural, independientemente de la influencia antropogénica. Entonces, estos dos factores no podemos corregirlos, por decirlo de alguna manera, y tenemos que asumir que trabajamos con ellos. Lo que sí podemos corregir es el error de mi propia metodología, como comentaba, lo asimulo en el pasado y lo comparo con lo que pasó. Entonces estoy viendo en qué fallo, ¿no? Si mi metodología es más cálida, más fría, si los eneros los simulo mejor que los marzos, etcétera. Y el segundo error que también podemos cuantificar es el del propio modelo, ¿no? Todos los modelos al final haces una modelización del sistema climático y hay modelos que simulan mejor unas variables o unas regiones del mundo que otro. Pues esa información también
la podemos cuantificar y corregirla, de manera que al final lo que conseguimos es tener series de proyecciones climáticas como las que le muestro aquí, ¿no? Esto sería la evolución de la temperatura esperada en los próximos 100 años, desde el 2100, bajo distintos escenarios de emisiones. Bueno, pues el azul sería el escenario SSP1 2.6, que es cuando soy sostenible, dejo de contaminar, etcétera, y el escenario en rojo, el 5, 8.5, pues es el más dramático de todo, que bueno, pues seríamos muy contaminantes, ¿no? Entonces lo que tenemos es que trabajar con toda esta información. Sí que quiero destacar aquí que si ven hasta el año 2040, 2045, todas las proyecciones climáticas van muy paralelas y a partir de ahí se dispersan. Eso es consecuencia de lo que ya hemos emitido en las últimas décadas y que ya no podemos revertirlo. Así que ahora está en nuestras manos que nos quedemos en la situación más favorable o menos desfavorable. El segundo paso es ver cómo ese cambio climático o las condiciones climáticas futuras van a afectar al sector en el que estoy trabajando, ¿no? De esta manera ya lo que hacemos es evaluar el impacto que tiene esa variación en mi sector en concreto, es decir, cómo actúo frente al evento que se va a producir, cómo es la naturaleza de ese evento y qué vulnerabilidad tiene mi sector frente al evento. No es lo mismo un aumento de 2 temperaturas igual para un cultivo que para otro, en una región fresca que en una región ya muy cálida afectada de sequía. Entonces, para ello lo que hacemos es generar indicadores, pues en este caso aquí el que le muestro es el frescor nocturno, que nos da un poco idea de si vamos a poder dormir mejor, si no, si hay gente con enfermedades que lo va a pasar más por las noches y va a haber más ingresos, etcétera, ¿no? Ya está siendo un poco una información adaptada al sector en el que quiero trabajar, ¿no? Y el último paso sería ver con esta información qué recomendaciones o qué deberíamos hacer en cada sector para adaptarnos al cambio climático de la mejor manera. Por un lado, para minimizar el impacto negativo y por otro, potenciar el impacto positivo, ¿no? Que también hay que verlo, ¿no? Simplemente ya para ir concluyendo, les voy a mostrar un ejemplo de cómo haríamos esta adaptación, ¿no? El ejemplo que les muestro es la adaptación del sector vitícola, porque yo creo que es un sector donde se ve muy bien esto que queremos transmitirles, ¿no? Por ejemplo, yo tengo información meteorológica y climática para una finca en concreto, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer a corto plazo, pues puedo reducir el estrés hídrico si tengo planificado cómo voy a regar o cómo voy a gestionar los recursos hídricos durante el año. Puedo tomar medidas que me favorezcan la época de cosecha. Puedo retrasar la fecha de maduración si veo que la vid no ha madurado. Puedo manejar, ¿no? Hacer cambios en el manejo de mi finca. A medio plazo, pues puedo ir pensando en qué medidas aportar el año que viene frente a lo que estoy viendo que está pasando este año. Y ya finalmente, a largo plazo, que es donde utilizaríamos la información climática, puedo ir pensando que igual tengo que cambiar la localización de mi finca o la variedad de vid o el porte ingento. Estos son cambios que tengo que hacer en mi gestión que no puedo hacer de un día para otro. No son cambios que hoy me levanto y digo, madre mía, me ha madurado la uva, voy a recoger. No, son cambios que necesitan una inversión, una planificación y que con la información climática la puedo ir pensando bueno, y gestionando, ¿no? Y bueno, esto sería otro ejemplo pues parecido, ¿no? Cambios que puedo hacer en la gestión del café. Y ya, bueno, no quiero entretenerles más, así que con esto terminaría. Muchísimas gracias por su atención. Perdón, no tenía el micro abierto. Muchas gracias. Seguimos en el orden establecido y la concreción en cuanto a tiempo también fenomenal. Estamos asumiendo carga de contenidos. Seguimos. Vamos a proseguir en el orden previsto. Vamos a cargar presentación. Ahí estamos. Pues bien, para retomar un poco lo que veníamos comentando, entonces ofrecemos diferentes estrategias para abordar el tema de la conservación de la biodiversidad. Como os decía, pues bien sea porque las empresas quieren cumplir con la TNFD o la normativa europea, o bien porque están interesados en desarrollar sus acciones de RSC y contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible o con sus acciones en ESG. Entonces, bien, tenemos, digamos, varias vías para hacer esto. Una primera sería trabajar en los bosques. Vamos a ver que realmente son estrategias sencillas, entre comillas,
sencillas en el sentido de que son muy lógicas, hay como una secuencia muy coherente de lo que se debe hacer para poder hablar de abordaje de la biodiversidad, y entre ellas tenemos entonces los bosques. ¿Por qué trabajamos en bosques? Porque son pues nuestros grandes bancos o nuestros grandes reservorios de biodiversidad. ¿La pasas, por favor? Sí, vaya hombre, ya no pasa. ¿A ti tampoco? No, voy a forzar. No, es un problema de la presentación, entonces. Pero ni en PDF, es que... A Sí, ver, sí. pues lo que voy a hacer es que voy a seguir conversando un poco sobre las estrategias que tenemos. Dentro de los bosques, pues trabajamos en terrenos forestales. ¿Qué quiere decir en terrenos forestales? Que si bien son espacios destinados a los bosques, pues también son espacios que se combinan desarrollo de cultivos sostenibles de frutas y trufas, incluso mezclado con árboles para mejorar la biodiversidad y diversificar las fuentes de ingreso. Luego tenemos la gestión forestal sostenible, que consiste pues, en plantaciones forestales con especies que favorezcan la biodiversidad, y también el desarrollo de A ver, sistemas lo, silvopastorales. Ajá. lo puedo hacer así, Ana, creo. A ver, dame un segundo. Ajá, sí. ¿Lo ven todos? Sí, Sí. sí, Ok. sí. Venga, pues lo puedo hacer así, Ana. Vale, pues bien. Entonces, como os comentaba, dentro de los bosques podemos desarrollar como varias acciones o varias estrategias. Entre ellas estaría el manejo forestal sostenible, el desarrollo de sistemas silvopastorales, y también tomando muy en cuenta pues lo que es el aprovechamiento sostenible de hongos, de setas y todo este tipo de acciones. Siguiente, por favor. Ahí. Vale. También trabajamos o actuamos en zonas de cultivo. ¿Por qué en zonas de cultivo? Y a veces decimos, pues la biodiversidad puede estar un poco divorciada del cultivo, son dos cosas diferentes, no son compatibles, y pues nada más lejos de la realidad, porque tenemos que 5.000 millones de euros es el rendimiento de la agricultura anual en la Unión Europea, que es atribuible a los insectos polinizadores. Sin embargo, el 50% de las tierras agrícolas no ofrecen a estos polinizadores las condiciones ideales para que se desarrollen. Eso quiere decir que hay un divorcio entre lo que el polinizador nos puede brindar o nos puede ayudar a hacer, y el espacio o el medio ambiente que nosotros le estamos ofreciendo a esos polinizadores. Y luego también tenemos que el 36% de las aves que están ubicadas en espacios agrícolas, acá en España, tenemos la suerte de que mucha zona agrícola, mucha estepa cerealista está dentro de las zonas especiales para la protección de aves, y eso pues, a ver, en gran medida permite ayudar a la conservación de esas aves, pero también nos permite a nosotros poder tener rendimientos de cosechas más interesantes, puesto que estos animalitos ayudan a la dispersión de semillas y también son indicadores del estado de salud del ecosistema. Siguiente, por favor. Aquí entonces podemos trabajar desde desarrollos apícolas y cultivos de plantas aromáticas alrededor de zonas de cultivos agrícolas, como a través de programas de conservación de aves ligadas a medios agrarios o esteparios. Esto está muy relacionado con los acuerdos de compensación con productores agrícolas para la conservación de las aves en su cultivo. Siguiente, por favor. Vale. Luego también una de nuestras estrategias de conservación de la biodiversidad está dirigida hacia colaborar o contribuir con la transición energética. Una de las grandes, digamos, críticas que hay hoy mismo hacia los parques eólicos, hacia los parques solares, es el hecho de que se ven como que, de acuerdo, están trabajando hacia la transición energética, estamos generando energía, pero estamos dañando el paisaje, estamos interrumpiéndolo, estamos interrumpiendo su continuidad, incluso estamos afectando a muchas especies de animales, sobre todo de aves. ¿Qué es lo que estamos buscando entonces? Pues bueno, tener una oportunidad para mantener el equilibrio natural. Siguiente. Y esa oportunidad pues se está manifestando en lograr la conectividad nuevamente del paisaje. Esto de lograr conectividad
es una manera como de incluir el parque eólico, el parque solar, el desarrollo energético, el desarrollo industrial energético que se está llevando a cabo con tanto el paisaje, digamos, boscoso, estepario, agrícola, como con la protección de ciertas especies animales. Y también para mejorar el ciclo del agua en los huertos solares. Diseñamos cunetas y sistemas de recolección y almacenamiento de agua. Siguiente. Bien, acá esta madre y su cría nos dicen que preservemos su rol en la ecología de los ecosistemas. Siguiente. Y esto lo podemos hacer pues por varias vías. Una especie que es como nuestra consentida o a la que apadrinamos quienes trabajamos con biodiversidad es a los murciélagos porque son un elemento clave dentro del ecosistema, tanto por ser polinizadores como dispersores de semillas y ser también especies indicativas del estado de salud de un ecosistema. Entonces, cualquier acción que se pueda encaminar a ayudarlos es más que bienvenida, así como también la protección de los anfibios. Y ejercer acciones para conservar o proteger a estas especies es sumamente sencillo. Son acciones muy de lógica y que muchas veces pequeños detalles pueden hacer que mejoren las poblaciones o que mejoren la salud del ecosistema gracias al crecimiento de estas especies. También podemos ofrecer medidas para evitar el atropello de fauna a través del estudio y planteamiento de medidas para evitar estos atropellos y que sean parte de la conectividad del paisaje. Siguiente. Por supuesto, cualquier estudio de aves que esté relacionada con el territorio, bien sea para observación, marcaje de ejemplares con dispositivos GPS y fototrampeo, o para mejorar las condiciones de la biodiversidad de aves. Luego tenemos también refugios para pequeños mamíferos y reptiles que son sumamente importantes porque apoyan directamente a muchos programas de protección, como por ejemplo el lince ibérico o el lobo ibérico, porque estamos protegiendo su cadena trófica, estamos protegiendo su fuente de alimentación. Entonces, los programas que estén dirigidos hacia el diseño y construcción de majanos para conejos y refugios para pequeños mamíferos y reptiles son un elemento fundamental en estas acciones para la conservación de la biodiversidad. Siguiente. Y bien, luego cuando nos vamos a escala mayor, a escala de paisaje, pues tenemos la conservación de la biodiversidad dentro del territorio, que es la clave para obtener mayores beneficios de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que dentro de la ecología pura y dura, pues los comeflores queremos conservar el ambiente y conservar todas las especies que lo componen, también es cierto que ese ambiente forma parte de un territorio donde cohabitan diferentes actividades urbanas, agrícolas, industriales, mineras, etcétera, y hay que buscar la manera pues de que haya una convivencia lo más sana posible para que podamos perpetuarla durante el tiempo y lograr el ansiado desarrollo sostenible. Siguiente. Y dentro de estas estrategias tenemos, por ejemplo, el mejoramiento o la creación de infraestructuras verdes. Podemos trabajar en el diseño de infraestructura y corredores para mejorar la conectividad del territorio y también para el control de especies invasivas, que muchas veces las vemos como muy bonitas, como que son realmente preciosas, pero que están colonizando espacios que deberían estar ocupados por especies nuestras, por especies de acá y que están siendo pues desplazadas. Entonces, contribuimos a través de varios programas en la prevención y control de especies tanto de flora como de fauna invasora. Siguiente. Bien, finalmente, para tener en cuenta, estas estrategias se adaptan al presupuesto del que dispone cada patrocinador u organización. Las actividades cuentan con estudios de línea base donde se obtienen los indicadores iniciales del proyecto para poder contrastar la mejora que supone el mismo para la biodiversidad. Es decir, partimos de una línea base, de un estudio que nos muestra las condiciones iniciales y luego se va haciendo un proceso de monitoreo para ver cómo el proyecto está incidiendo positiva o negativamente, que esperamos que no sea así, en la recuperación de una determinada especie o de un determinado ecosistema. Y finalmente también podemos hacer la gestión de los permisos requeridos ante la administración
para desarrollar el proyecto que se tiene en mente. Pues bueno, desde la Fundación para la Investigación del Clima, entonces estas son como nuestras dos grandes líneas de acción. Por un lado, el estudio de clima a futuro y por otro lado, pues el estudio de la biodiversidad y la puesta en práctica de acciones y estrategias encaminadas a colaborar con las empresas que estén interesadas en este tipo de acciones. Lo hemos logrado, Ignacio. Bien. Perfecto. Creo que sí que ves la portada, ¿no? En este caso. ¿La vemos? Sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien, adelante. Muy bien. Nada, primero me presento. Mi nombre es José Luis Godes. En este caso voy a hacer la presentación del caso de éxito que comentaba Ignasi y muchas gracias por habernos dejado presentar y enseñar lo que os teníamos preparado. En este caso es un poquito adaptar, como comentaba él al principio, toda la normativa que existe sobre cambio climático o eficiencia energética, pues llevarlo un poquito al terreno del día a día de empresarial y de aplicaciones. Entonces, me vais a permitir primeramente muy rápido presentarnos quiénes somos. Alfarben pertenece dentro del grupo Torrecid. Al final somos una empresa que nos dedicamos a la síntesis de pigmentos, de colores, o en cualquier estructura inorgánica que pueda ofrecer algún valor a nuestros clientes. Siempre desde el origen de la empresa, teniendo en cuenta, buscando la innovación, sobre todo tanto en productos, servicios, soluciones, y a intentar estar muy cerca de estas necesidades que tenemos, en este caso ambientales, pues para todos los mercados, ¿no? Venimos del mundo de la cerámica, de las baldosas que podéis ver alrededor vuestro, pero ya en los últimos 15 años ya nos hemos movido a otros mercados como plásticos, pinturas, recubrimientos y al final a aquello donde podemos aportar. Somos una empresa nacional, o sea, de dueños nacionales, pero que estamos en todo el mundo con una red comercial, pero lo que serían los headquarters y la producción se hace aquí en España, en la zona de Levante. Y a ir un poquito al tema de enlazar de la sostenibilidad. Nosotros nos viene el tema de la sostenibilidad ya de mucho tiempo con la empresa y sobre todo de esta parte más de la construcción. En los últimos años se ha derivado mucho a una edificación sostenible. Cada vez se pide edificios más sostenibles, en que gasten menos recursos y que se haga un uso más eficiente de todo. En este caso, pues bueno, en los últimos años han aparecido normativa tanto europea como nacional directa en ese punto, ¿no? Como ese último Real Decreto del 2021, que para no hacerlo mucho más largo, pues al final incorpora artículos específicos en reducción de huella de carbono de emisión, en buscar un ahorro eficiente tanto de energía como de recursos de los edificios, materiales sostenibles, y al final a todos nos cuesta, el primero ya a todos nos cuesta, trasladar toda esta información de reales decretos, pues llevarlo un poquito al plano real de utilización. En este plano habéis aparecido en ciudades y ¿no? Sobre todo en Barcelona, en Madrid, en alrededor de toda España y a nivel de todo el mundo, pues en ciertas certificaciones de edificación, como la certificación en BREEAM, LEED o verde, en el que la edificación nueva, los edificios nuevos, pues aparece esta codificación y es una forma a la hora de construir decir que mi edificio es sostenible, ¿no? Sería un tipo como la categoría de electrodomésticos que hemos visto de 15 años hacia aquí, pues se está llevando cada vez más a otros sectores. Dentro de esta certificación, me centré en la certificación LEED, quiero destacar, por ejemplo, el edificio Platinum, que está en Barcelona, que es el edificio que ha obtenido una edificación LEED la más alta del mundo, ¿no? De 101 puntos frente a 110 posibles. Al final, este tipo de certificaciones lo que hace es una baremación, como si fuera un examen, como si fuera un cuestionario, de distintos puntos que va a tener esa edificación, de materiales, aprovechamiento del agua, construcción, medio ambiente interior, zonas verdes, etcétera. Entonces, nosotros, como os comentaba, ¿no? Como empresa que al final vamos a tener un producto que es inorgánico, que es un pigmento, estamos dando vueltas de cómo podemos ofrecer a estas soluciones, qué soluciones podemos aportar. Pues vais a ver que es algo muy, muy sencillo.
En esta edificación LEED que os comentaba, pues al final unos créditos, que al final no son más que puntuaciones, para ir adecuando esta puntuación final. Y aparece un concepto que es las islas de calor. Entonces, las islas de calor o el efecto isla de calor, no sé si lo habéis escuchado o suele salir a veces en las noticias. El efecto isla de calor es la problemática que tienen las ciudades al acumular mucho más calor que una zona verde o una zona de bosques o una zona no habitada. Entonces, para mitigar ese efecto de isla de calor, pues a la hora de edificar una casa nos van a obligar a unos requerimientos. En este caso es que los techos de las casas, de las viviendas, parkings, o sea, cualquier cosa que esté expuesta al sol va a tener unos valores mínimos de reflexión. Si es un techo plano, serán valores de 78, o si tienes un techo con cierta pendiente, pues un valor de 29. O bien, la normativa va a obligar a poner zonas verdes. Y empezaréis a ver en muchas ciudades que los edificios empiezan a tener jardines verticales o jardines en azotea. Un poquito explicando más en detalle el tema de qué es la isla de calor, pues es lo que os estaba comentando, ¿no? La elevación de temperatura que se produce en entornos urbanos, precisamente porque no es capaz de disiparse toda la energía y todo el calor que viene del sol durante la noche. Y al final se traduce pues, en un aumento de temperatura respecto a áreas rurales o áreas no pobladas. Esto principalmente se va a deber por las superficies negras de las ciudades, asfalto, principalmente edificios, porque el asfalto, las carreteras, por sí, el color negro es la superficie que más radiación absorbe y, por tanto, más se va a calentar, ¿no? Todos recordaremos de pequeños, o por lo menos a mí así me lo decían, en verano no te pongas camisetas negras, que vas a tener más calor. O si miramos las viviendas del sur de España o zonas de más calor, pues todas son blancas. Precisamente porque el blanco es el material que más refleja la luz y, por tanto, menos se calentaría. Pero, ¿qué pasa con aquellas zonas que queremos que sean negras, ya bien por estética o por el requerimiento que queramos? Entonces, aparece el reto técnico de poder tener en superficies negras que absorban menos calor. Y ahí es precisamente donde nosotros tenemos esta aportación. La idea sería el poder tener viviendas con tejados negros, superficies negras y que la radiación del sol fuera reflejada. A nivel técnico, lo que aparece detrás es el tema de mejorar esa reflexión del sol. Precisamente lo que queremos evitar es lo que aparecería en esta infografía. Esto sería el techo anterior, pues que podemos tener temperatura sobrecubierta por encima de los 90 grados. Qué bonito sería pues poder tener ese mismo tejado negro, pero que reflejara toda la radiación del sol. Bueno, pues para poder hacer este efecto, lo que hemos desarrollado y lo que realmente tenemos y ya se está evaluando con buenos resultados es un pigmento negro que tiene esta propiedad. Pues me voy a detener en esta gráfica en lo que va a demostrar lo que sería la reflexión solar o cómo vemos las cosas. Las cosas las vemos porque la luz del sol llega a un objeto y ese objeto, cuando llega la radiación del sol, puede hacer dos cosas con esa energía. Una parte, absorberla, y otra parte, reflejarla. Si absorbe esa energía y no la refleja, uno de los efectos que va a tener es que se calienta por absorber esa energía y darnos una coloración negra, porque absorbe toda la radiación que le llega. En este caso, aquí en rojo, vemos lo que sería el espectro de radiación de la luz del sol cuando nos llega.
sobre el 44% de la radiación que llega se encuentra en lo que llamamos el espectro visible, que es lo que da los colores. En función de qué parte de la radiación se refleja, vemos los colores. El caso más representativo sería el arco iris, ¿no? Al final, el arco iris es la luz descompuesta, pues eso nos saldría el efecto. Cuando se absorbe toda la radiación en todas las longitudes de onda, vemos las cosas negras. En este caso, estaríamos comparando la curva verde, que es el producto que llamamos como negro frío, frente a la curva negra, que es el pigmento habitual negro que se utiliza tanto para asfalto como para fabricar pinturas. Como podéis ver, en la parte del visible, ambos productos absorben toda la radiación que le llega, con lo cual los veríamos negros, pero la principal diferencia es en la parte del infrarrojo, que supone un 48% de la radiación que nos llega del Sol. En este caso, nuestro producto refleja en gran parte de esa radiación, mientras que el carbon black la absorbe. Para no marearos con conceptos técnicos, esto al final se puede hacer unos valores que se miden como porcentaje de reflexión. El producto habitual absorbe un 5%, mientras que el producto negro frío, ¿vale? Porque no dejemos de pensar que es un producto negro, refleja el 32% de la radiación. Bueno, hasta aquí un poquito la parte más de rollo. ¿En qué se traduce? Pues bueno, al final siempre nos gusta hacerlo en una aplicación final. Pues esto se traduce en que somos capaces de poder pintar cosas negras que van a reflejar un 30% de la radiación que le llega. Por un lado, nos va a permitir cumplir la normativa LEED, en este caso, de eficiencia energética que os estaba comentando antes, y lo más importante, aquí hacemos unas aplicaciones, unas plaquetas metálicas y medimos la temperatura superficial que llega a esa pintura. En este caso, después de un minuto, pues ya tenemos una diferencia de casi 10 grados de superficie entre un producto y otro, que eso al final se va a trasladar en menor gasto energético, pues para enfriar una superficie o para enfriar una casa. Y de esta forma somos capaces de tener toda una gama cromática, no solo de negros, sino de productos oscuros, grises, marrones, marrones oscuros, azules, en el que vamos a mantener en todo momento esa propiedad de tener un color oscuro frío, mientras que digamos que las soluciones habituales siempre pasarían por el uso de este carbon black, que nos daría siempre casas y productos más calientes. Entonces, este caso de exteriorificación lo tenemos comprobado que funciona, lo hemos extrapolado a otros sectores y a otros mercados. Ya que funciona y nos permite, en este caso, cumplir esa normativa, veamos cómo se puede aplicar. En este caso fue un diseño que hicimos contra una empresa que hace piel sintética, imitaciones de cuero, en el que simulábamos dos asientos, en este caso puede ser de un coche, pero podría ser asientos de un tren, de movilidad, de lo que quisiéramos. En este caso, la solución habitual era con el carbon black que comentábamos, llega a 63 grados, mientras que con nuestro producto se quedan 43 grados. En este caso, se ponen unas luces que simulan la radiación del sol y vemos estos 20 grados de diferencia. De esta forma es la típica sensación en verano cuando entramos dentro del coche, quema, todo quema, me siento y me molesto. De esta forma, con un simple cambio de un producto, visualmente, para un usuario normal, tiene que tener la misma prestación de un asiento negro, pero que el coche esté 20 grados de diferencia dentro, pues ya pensad todo el ahorro energético que hay detrás de climatización y de materiales. Pues esto mismo lo podríamos extrapolar, en este caso una infografía, puede ser lanzado como idea, en este caso todo un tren negro o algo negro que tengamos en mente, mientras sin penalizar lo que serían las propiedades térmicas de este producto. O sea, el abanico de usos que se abre pues es realmente muy, muy grande y no nos limitamos a producto blanco o producto muy, muy claro. Dentro de este hilo que os comentaba y para guiarnos al tiempo que teníamos,
Estos serían resultados en telas, ¿no? Que os comentaba, eso sería el desarrollo que se hizo para el asiento. En este caso, esas serían las coordenadas de color. Cuando la A y la B, que es lo que nos darían los tonos, más iguales son, significa que el color es igual. O sea, somos capaces de tener un producto que visualmente lo vemos del mismo color, de un color negro, pero en cambio, como tiene unas curvas de reflexión, sobre todo en el infrarrojo, completamente distintas, cuando lo sometemos a la acción de la luz del sol directa, pues tenemos diferencias de más de 20 grados entre uno y otro. Eso, día tras día, pues tiene un ahorro y un impacto muy considerable a la hora de enfriar en todo lo que tengamos. Y lo que os comentaba antes, no nos limitamos simplemente a tonos negros, sino en un azul oscuro o en otro tipo de productos. También se utiliza este Carbon Black para tocar y darle los tonos oscuros, simplemente con un cambio de naturaleza de formulación, pues obtenemos la misma tonalidad y con ahorros pues por encima de 25 grados. Bueno, pues un poco este era el caso de éxito que queríamos comentar y estuve comentando con Rail Group. Lo mismo agradecer la oportunidad que nos han dado, que es un poco ver cómo un fabricante de materias primas puede aportar algo a la sostenibilidad y al final al calentamiento global. Muchísimas gracias, José Luis, de nuevo también por adaptarte en los timings y sobre todo por este concepto, digamos, claramente técnico. Es decir, tenemos que unir, ¿no?, la concienciación, la necesidad, incluso, ya más allá de la concienciación, con la posibilidad. Es decir, hay acciones a realizar que seguramente hasta ahora pues, no eran contempladas y ahora son necesariamente acciones a contemplar. Hay elementos a realizar y, por tanto, tenemos que Alfarben tiene claramente soluciones al respecto, como has demostrado. Seguiremos trabajando estos temas, que evidentemente es una línea que desgraciadamente empieza. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a esperar también al turno, gracias, José Luis, al turno de preguntas para posibilidades. Es evidente que vamos a enviar presentaciones a los asistentes y van a estar disponibles para socios en nuestra web del clúster. Si no, inicio yo, si me permiten. Veo que no hay demasiada mano, entonces levanto la mano, voy a levantar para seguir con lo que he comentado. ¡Pum! Levanto la mano, ya la he levantado, la bajo. Es una pregunta general. Nosotros sobre todo vemos que efectivamente ha cambiado, sobre todo ha cambiado desde la pandemia la sensibilización al respecto, tal vez porque se han unido una serie de factores. El primero, evidentemente, la aceleración de los efectos claros de aumento de temperatura. Es decir, aceleración también de la presencia en medios de cambio climático, ¿no? Tal vez esto nos ha ayudado bastante. El hecho de que después de la pandemia nos centra un poco más en digamos, en la vulnerabilidad, ¿no?, que tenemos. Tal vez todo esto ayuda, ¿no? Pero es evidente también que la aceleración que está sufriendo, al menos en este indicador de temperatura, no va pareja con la supuesta necesaria velocidad que sería necesaria para tomar medidas de paliación, medidas de mitigación, medidas regulatorias, etcétera, en los diversos sectores implicados. Transporte tiene una clara influencia. Recordemos que la parte raíl, como me gusta a mí comentar, una bicicleta eléctrica tiene una emisión de CO2, uno de los principales gases de efecto invernadero, de 0,24 kilos para cada 15 trayectos de 15 kilómetros ida y vuelta, y un tren tiene una emisión de una bicicleta 0,19 kilos y un tren 0,24. No hay suficiente información. Es un tema de regulación, es un tema de seguir trabajando qué conceptos permiten, ya que tal vez sea irreversible, podamos mitigarlo en la medida posible. ¿Cuál es su opinión al respecto? Por tanto, formulo de nuevo la pregunta. ¿Qué creen que podemos contribuir, incluso como clúster, para conseguir acelerar un impacto positivo al respecto del impacto del transporte en su contribución
a la mitigación digamos, cambio climático. Yo soy más partidario de hablar de datos técnicos, impacto en aumento de la temperatura global del planeta. El efecto en cambio climático es otro tema. Pero bueno, esa es mi pregunta. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer también desde el clúster para seguir trabajando estos aspectos? Pregunta abierta, no solo para los ponentes. Bueno, doy una primera respuesta. Entonces, creo que por nuestra parte sí que tenemos intención de que este tipo de seminarios sea una serie, en los cuales creemos que proporcionar knowledge management, proporcionar conocimiento, nos ayuda a trabajar al respecto. Así que ya nos pondremos en contacto con José Luis, con Jesús, Ana, Emma, para poder trabajar en nuevas series y a lo mejor pensar un nuevo formato, a lo mejor tal vez con el BID, que ya hemos trabajado con ellos, habéis participado también en FIC, y seguiremos aportando a nuestra cadena de valor información y conocimiento al respecto. Jesús, perdona, José Luis, tenías la mano levantada. Sí, al hilo de tu pregunta, yo creo que una de las cosas es la colaboración entre empresas. Entonces, muchas veces está esta necesidad que unos encuentren la solución, otros en el problema, pero al final no acabamos de concretar en acciones, en acciones claras. Sí que tenemos que hablar de la normativa, de emisiones, seguro que se pueden hacer un montón de cosas de un montón de agentes, pero muchas veces a lo mejor nos podemos quedar en no conocernos todos lo suficiente o cada uno intentar solventar el problema de forma un poquito individual, por decirlo de una forma. Entonces yo creo que al final el papel del clúster y este tipo de asociaciones es poner la visión global, ¿no? Porque tienes la visión de toda la cadena, pues es más fácil de intentar poner en contacto unos con otros y acelerar este tipo de cambios. De nada sirve, yo llevándolo a mi terreno, ¿no? De que nosotros tuviéramos el mejor material X si al final no lo vamos a poder aplicar en el problema Y. Y si no nos conocemos el X con el Y, de nada va a servir. Al final el tema de eficiencia, calentamiento es un tema global. Si intentamos hacer cada uno la batalla como empresa individual, se pueden sacar resultados, pero lentos y que no se llega, ¿no? Creo que es el punto del clúster, tiene que ser esa unión e intentar tener claro el objetivo y a partir de ahí trabajar todos. Bien, ahí efectivamente comentando esto, por tanto, tenemos una primera respuesta relativa a seguir aportando knowledge management, es decir, surgen insights una vez conoces el problema, la casuística, etcétera. Esta es una línea de trabajo que seguiremos. Y también en el ámbito que comentabas, José Luis, y comentar para el resto de presentes que seguimos enfocando este tema de concreción, déjame decir, la línea es concreción, y aumentar la cadena de valor en tres ámbitos básicamente, ¿no? El primero lo acoge incluso el grupo de trabajo de nuevo interiorismo, en el cual hay una línea a desarrollar, que además participaste, que la presentamos en la jornada en 3M, en Madrid, en la cual tratamos de ver un índice que pueda estar asociado, un índice de sostenibilidad, asociado al concepto transporte. Ese índice de sostenibilidad y de contribución no es fácil, pero tenemos un primer seguimiento con incluso alguna empresa fabricante de primer nivel y al mismo tiempo también con la Unión Internacional de Ferrocarril a nivel europeo. La siguiente línea es el grupo de trabajo de ecoinnovación, justamente para tratar de introducir desde el diseño elementos que puedan tener un impacto positivo al respecto, ¿no? Y la tercera son proyectos concretos, tratar de llevar a cabo confirmaciones con proyectos concretos en los cuales podamos contribuir, si queréis, predicar con el ejemplo. A este sentido, sí comunicar que recientemente hemos podido, como clúster, estar en las líneas de presentación de las nuevas líneas de financiación de la Unión Europea y efectivamente sale una línea en bioeconomía. Y creemos que de momento esta no aplica demasiado, es pequeñita, pero es bueno que ya tengamos ahí elementos que nos puedan asociar a este impacto. No solo
digamos, transportar, sino transportar con un mínimo impacto y, evidentemente, va a contribuir a un proyecto transformador en clave territorial. Son las tres líneas que el clúster adopta y, consiguientemente, ahí aportamos la cadena de valor, en estos momentos la más amplia de España, relativa a la movilidad sostenible. Hay una cuarta que también estamos trabajando con Port de Barcelona, con centrales de logísticas, que es la Low Emission Logistics. Tenemos una gran oportunidad trabajando en lo que es el diseño de cadenas logísticas sostenibles. Empresas, algunas presentes como Webtec, Faiveley, están también, y otros miembros, están muy sensibilizadas, pero no solo esto, es decir, tenemos que ser capaces de entender que si colocamos transporte sostenible en nuestra cadena, digamos, externa, digamos, de salida de nuestro producto, de los lugares de producción, la ventaja que podemos obtener en cuanto a menor CO2 en el total es muy grande y no es tan complicado. No es tan complicado. Para que tengan el dato, cada 600 kilómetros aprox que podemos colocar transporte sostenible en la logística, tenemos una posible aportación de disminución de CO2 respecto a la carretera de más del 80%. Imaginen lo que sería poder coordinar a nivel geográfico local, polígonos, áreas industriales determinadas, que la cadena de suministro, supply chain, pudiera unirse en X porcentaje de realización de transporte sostenible. El impacto es enorme. Estamos trabajando ahí, tenemos 2 áreas geográficas localizadas, hemos hecho primer caso de éxito de la península ibérica en transporte sostenible para el sector, en este caso sector vínico, también lo hicimos para el sector cárnico y creemos que esta es otra de las concreciones claras y invitamos a todos los interesados a que se dirijan a nosotros para estudiar posibles casos al respecto. Sin más. Bien, más preguntas, más manos levantadas, más respuestas también, no solo preguntas, ¿no? Bueno, tal vez el timing ya nos supera. Veo que no hay más manos levantadas. Así que, bueno, si les parece, creo que es una buena conclusión el hecho de que podamos, como decía José Luis, el hecho de unir esfuerzos, unir cadenas de valor al respecto de algo que nos afecta a todos y el clúster claramente tiene un claro compromiso al respecto y clara capacidad en su cadena de valor para poderlo aportar. Jesús, has levantado la mano, sí. Adelante. Jesús. Sí, ¿me oís ahora? Perfecto. Vale, sí. Yo simplemente me voy a despedir también y por centrarlo un poco en lo que era la temática de la jornada, comentar que una cosa importante del clúster evidentemente tiene que ser saber que hay socios que pueden aportar soluciones a problemas concretos que se van a venir en el futuro. En este caso, como decíamos, desde la Fundación del Clima, pues todo lo que venga, nosotros estamos identificando muchas licitaciones a nivel internacional, Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Interamericano, la antigua CAF, Naciones Unidas, la Unión Europea, en las cuales ya empiezan a pedir como un requisito indispensable para empresas de transporte, de energía, de comunicaciones, tener escenarios de cambio climático. Y sí que es importante, como había comentado Emma al principio, que se sepa que no valen las cosas que por Internet. Si yo, por ejemplo, voy a una empresa que esté en todo el clúster que quiera licitar un concurso con el Banco Mundial, por ejemplo, en Tanzania para hacer una carretera, no le va a valer la información de Naciones Unidas para hacer esa carretera. Va a tener que tener información adaptada. Y bueno, es bueno saber que hay gente dentro del clúster, socios, que trabajan realmente esa información y que puede interpretar esa información para que estas licitaciones, pues la empresa tenga un valor añadido sobre otros licitantes que posiblemente hagan referencia a datos generales en vez de hacer un centrarlo en un sitio concreto, ¿no? Igual para el tema de la biodiversidad. El tema de la biodiversidad es importante porque, como probablemente todas las empresas sepan, este año se aprueba la TNFD, se va a derivar una normativa, un reglamento europeo a partir de la Task Force en biodiversidad, y para muchas empresas va a ser cumplimiento normativo, no solamente un tema de RSC, como que nos ha explicado Ana, que es más voluntariamente que pueda hacer una empresa en temas de biodiversidad, sino que ya va a haber muchas empresas, sobre todo las del transporte, van a estar casi seguro obligadas a hacer temas relacionados con compensación de la biodiversidad. La huella de biodiversidad va a ser como la huella hídrica o como la huella de carbono.
y bueno, pues poder trabajar dentro de los grupos de trabajo que hay dentro de Rail Group en este tipo de cosas, pues considero que es interesante. Solamente eso. Perfecto. Pues yo creo que tomo nota y si os parece quedamos ahora, antes de despedirnos del resto de asistentes, nos quedamos un momentito, Jesús, Emma y Ana, José Luis, para trazar un par de acciones de seguimiento. Y nada, sin más por nuestra parte, agradecerles su asistencia, esperamos que haya sido de interés y obviamente reitero las puertas abiertas del clúster para iniciativas al respecto, a posibles consultas, proyectos y necesidades de vinculación con lo que hoy se ha expuesto. Sin más por mi parte, muchísimas gracias a todos.